A ver, ¿qué es lo que lleva a una persona a cruzar esa línea y cometer un crimen? Es una de esas preguntas, de esas que nos hemos hecho desde siempre, ¿no? Hemos intentado buscar respuestas fáciles, que si la biología, que si la crianza, pero la verdad es que la historia es mucho, mucho más compleja y la verdad, fascinante. Y bueno, todo este debate casi siempre se resume en la clásica pregunta, ¿el criminal nace o se hace? O sea, ¿es algo que ya viene en el ADN, un destino ya escrito? ¿O es más bien una consecuencia del ambiente de donde uno crece? A lo largo de la historia, las respuestas que se han dado han sido, bueno, totalmente opuestas. Ok, para tratar de entender este enredo, vamos a verlo desde tres perspectivas, como si tuviéramos tres lentes distintos. Cada lente nos va a mostrar una parte del rompecabezas. Primero, nos vamos a enfocar en la persona, en el individuo. Después, abrimos la toma para ver la sociedad. Y al final, vamos a analizar al mismísimo sistema de justicia. Listo, vamos con el primer lente, el individuo. Las primerísimas teorías sobre el crimen buscaron la respuesta, bueno, adentro de la persona, ya sea en su cuerpo o en su mente. Imagínense, finales del siglo XIX. Aparece un médico italiano, Cesare Lombroso, con una teoría que, bueno, que lo cambió todo en su momento. Él hablaba del criminal nato. Básicamente, su idea era que había gente que nacía para ser criminal y que, ojo, se les podía reconocer por sus rasgos físicos. Casi como si fueran otra especie de ser humano. Y miren nada más los rasgos que según Lombroso delataban a este criminal nato. Hablaba de cosas como una mandíbula muy grande, orejas de un tamaño particular o asimetría en la cara. A ver, hoy en día esto nos suena a locura, ¿verdad? Y sí, está totalmente descartado por la ciencia. Pero, y aquí está lo importante, fue el primer intento de estudiar al delincuente de una forma, digamos, científica, aunque el método estuviera súper equivocado. Claro, la idea de buscar la respuesta en la biología no murió con Lombroso, evolucionó. Con la llegada de la genética, por ejemplo, se encontraron algunas correlaciones curiosas, como la del cromosoma extra Y, que en algunos estudios se llegó a asociar con mayor agresividad. Pero mucho ojo aquí, es súper importante entender que esto no significa que exista un gen del crimen. No, para nada. De lo que se habla es de una posible predisposición genética, un factor más entre muchísimos otros. Bueno, dejemos por un momento la biología pura y pasemos a otro enfoque dentro de este primer lente. La mente, la psique. Desde esta perspectiva, el crimen ya no es un destino genético, sino más bien el síntoma, el resultado de algún desequilibrio o problema mental. Se busca entender cómo la personalidad y sus posibles fallas pueden llevar a conductas que van en contra de la sociedad. Y para la psicología, es clave entender que no todos los caminos al delito son iguales. Pensemos en la psicosis. Ahí hay una pérdida total de contacto con la realidad. Luego está la neurosis, donde la persona sufre mucho, pero sabe lo que está pasando. Y claro, el psicópata, esa figura que tanto vemos en las películas, que se caracteriza por una falta de empatía total. Cada condición tiene una lógica interna muy diferente que podría, en ciertos casos, llevar a cometer un delito. Ok, es momento de cambiar de lente. Dejamos de mirar tan de cerca al individuo y abrimos el plano para ver el panorama completo. La sociedad. Y aquí la pregunta cambia por completo. ¿Y si el crimen no es algo que uno tiene adentro, sino algo que se aprende de afuera? Esta idea la puso sobre la mesa un sociólogo, Gabriel Tarde, con un planteamiento radical. Para él, el crimen no era una enfermedad, era una moda, así como lo oyen, algo que se aprende y se contagia por imitación, igualito que cualquier otra tendencia social de persona a persona. Tarde incluso se animó a formular unas leyes de la imitación. Cosas bastante lógicas, la verdad. Por ejemplo, que imitamos más a la gente que tenemos cerca. O que muchas veces el de abajo tiende a imitar al de arriba. Y que cuando dos modas de conducta compiten, una termina ganando. Si lo piensan, la forma en que ciertos delitos se ponen de moda en las noticias es un ejemplo perfecto de esto. Y esta idea de que el crimen se aprende la llevó a otro nivel un criminólogo llamado Edwin Sutherland. Su teoría tiene un nombre un poco técnico, asociación diferencial. Pero la idea es súper simple y al mismo tiempo muy potente. El comportamiento criminal se aprende, punto. Y se aprende en nuestro círculo más cercano, al interactuar con personas que ya ven el delito como una opción, aprendiendo no solo cómo hacerlo, sino también las excusas para justificarlo. Pero, a ver, ¿qué lleva a alguien a juntarse con esos grupos en primer lugar? Aquí entra otra teoría clave, la de Robert Merton. Merton decía algo así: la sociedad nos mete a todos la misma idea en la cabeza. Hay que tener éxito.
que casi siempre significa tener dinero. El gran problema es que la misma sociedad no le da a todo el mundo las mismas herramientas para lograrlo de forma legal. Y esa tensión entre la meta que te imponen y los pocos caminos que tienes para llegar es lo que puede empujar a algunos a buscar atajos ilegales. Y con esto llegamos a nuestro tercer y último lente. Y prepárense, porque este es quizás el más polémico de todos. ¿Qué tal si el crimen no está en la persona? Ni siquiera se aprende del entorno, sino que es, en cierto modo, una creación del propio sistema que dice combatirlo. Esta es la base de la famosa teoría del etiquetado, y la idea central es, un giro de 180 grados. Sostiene que una acción no es mala o criminal en sí misma, se convierte en criminal solo cuando la sociedad, a través de sus reglas, sus policías, sus jueces, le pega la etiqueta de crimen. El foco se mueve de la persona que comete el acto a la reacción de los que tienen el poder. Veamos el proceso. Es como una cadena. Primero, alguien hace algo. Segundo, el sistema reacciona, lo atrapa y ¡pum!, le pone la etiqueta. Ladrón, delincuente, ilegal. Tercero, esa etiqueta se convierte en un estigma. De repente, se le cierran las puertas a trabajos, a oportunidades. Y cuarto, la persona empieza a verse a sí misma como la etiqueta dice que es. Se junta con otros etiquetados y al final asume ese rol. Es como una profecía autocumplida. Bueno, hemos visto el crimen desde 3 ángulos muy diferentes: el individuo, la sociedad y el sistema. Entonces, ¿cuál tiene la razón? La respuesta moderna es que ninguna por sí sola. La verdad, como casi siempre, se encuentra en la intersección de todas ellas. Y esta tabla lo resume súper claro. Si creemos que el problema es biológico o psicológico, la solución que se nos ocurre es tratar o aislar a la persona. Si pensamos que es culpa del entorno social, entonces la solución es la prevención, la reforma social. Y si el culpable es el sistema, bueno, ahí la solución es mucho más radical: cambiar las estructuras de poder. Fíjense cómo cada lente nos apunta a una dirección totalmente distinta. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Hoy entendemos que no hay una sola causa para el crimen. Es un fenómeno multifactorial. Es una interacción súper compleja, donde una predisposición biológica puede ser activada por un entorno social difícil y finalmente todo se sella con una etiqueta que le pone el sistema. Todo está conectado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es, bueno, fundamental. Si no hay una causa única, tampoco puede haber una solución única. Si cada crimen es una mezcla compleja de factores biológicos, sociales y sistémicos, ¿cómo se supone que diseñemos un sistema de justicia que sea realmente justo? Esa quizá es la pregunta más difícil de todas, y es una que, francamente, todavía estamos muy lejos de responder.